Nina Mallory entró en la suite del Hotel Marriott, intentando no juguetear con el carrito de la limpieza. En esta suite se alojaban siempre clientes importantes, y ella siempre le prestaba especial atención. A través de la ventana panorámica podía ver el centro de Indianápolis, los grises edificios de oficinas que le recordaban la interminable rutina que se había apoderado de su vida. Dispuso metódicamente las provisiones. 7 años como asistenta le habían enseñado a ser eficiente. Primero el baño, luego el dormitorio y por último el salón. Nina conocía cada rincón de esta habitación mejor que su propio piso. Se puso los guantes de látex y miró el reloj. Las 2 de la tarde. Faltaban 4 horas para que terminara su turno. Luego el autobús, las clases nocturnas en la Facultad de Derecho, y solo entonces llegaría a casa, donde Kevin probablemente estaría sentado en silencio frente al televisor con una botella de cerveza. Pensar en su marido le hizo suspirar. Se habían conocido hacía 6 años en la fiesta de empresa de un hotel, a la que él había sido invitado por un amigo. Por aquel entonces, Kevin parecía la personificación del éxito. Un directivo de nivel medio en una empresa tecnológica, con ambición y un encanto que le hacía temblar las rodillas. Su confianza y atención deslumbraron literalmente a Nina, que había crecido con un padre soltero y estaba acostumbrada a la independencia. Un año después se casaron. 2 años después, algo se rompió. Kevin pasó de ser un hombre atento a un ególatra petulante que recalcaba con cada comentario que el trabajo de ella era un malentendido temporal. Al principio esperó pacientemente a que ella dejara este trabajo humillante, pero cuando Nina decidió cursar estudios superiores por su cuenta, su apoyo fue sustituido por un silencioso desprecio. El teléfono móvil del bolsillo de su uniforme vibró en silencio. Un mensaje de Kevin. Esta noche llego tarde. No esperes la cena. La tercera vez esta semana. Nina solo sonrió amargamente, recordando su última conversación. Tengo un proyecto que terminar, explicó él, evitando su mirada. Robert cuenta conmigo. El nombre del nuevo jefe de Kevin salía cada vez más a menudo en las conversaciones. Nina no era ingenua. Las llamadas extrañas, los retrasos en el trabajo, el perfume ligeramente femenino de sus camisas, los clásicos signos de infidelidad que había visto en los huéspedes del hotel en innumerables ocasiones. Nina limpiaba enérgicamente la encimera de mármol del cuarto de baño, como si intentara borrar también sus propios problemas. Eleanor, la criada mayor con la que Nina había estado trabajando todo este tiempo, entró en la habitación. ¿Qué pasa, chica? Eleanor era la única que sabía que iba a estudiar derecho. ¿Están cerca los exámenes? En 2 semanas. Nina sonrió débilmente mientras seguía trabajando. No estoy segura de estar preparada. Vamos, resopló Eleanor, ayudando a hacer la enorme cama. Eres la persona más inteligente que conozco. Tu padre estaría orgulloso. Nathan Frost estaba orgulloso de su hija. Abogado respetado de nivel medio, le había inculcado desde pequeña el amor por la justicia y el trabajo duro. Después de que la madre de Nina muriera cuando la niña tenía solo 10 años, él se convirtió en todo su mundo. Aunque desaprobaba su matrimonio con Kevin, hay demasiado narcisismo en sus ojos, Nina. Siempre apoyó sus decisiones. ¿Cómo está tu... cómo... se... llame? ¿Kevin? Preguntó Eleanor con mal disimulada desaprobación. Igual, respondió Nina con evasivas, sin ganas de hablar de su vida personal. Trabajando hasta tarde. Se estiró Eleanor, enarcando una ceja significativamente. Trabajando. Igual que ese tipo de la habitación 412 que trabajó con su secretaria la semana pasada. Después les hice la cama. Nina solo negó con la cabeza. Sabía que Eleanor tenía razón, pero admitirlo en voz alta significaría admitir el colapso de su propio matrimonio. Y aún no estaba preparada. Después del trabajo, sentada en un autobús medio vacío de camino a la universidad, Nina repasó sus apuntes. El derecho contractual era su asignatura favorita. En las formulaciones jurídicas encontraba la seguridad que tanto le faltaba en la vida real. La clase del profesor Calides, como de costumbre, se alargó. Cuando Nina salió del edificio, ya había oscurecido. Comprobó su teléfono. No había ningún mensaje de Kevin. De repente sintió un impulso inexplicable de sorprender a su marido. Tal vez fuera la espontaneidad lo que les ayudaría a recuperar lo que habían perdido.
En lugar de su camino habitual a casa, Nina se dirigió a la oficina de Kevin. Tech Solutions estaba en un edificio moderno con fachada de cristal. El guardia de la entrada, que la conocía de vista, asintió con indiferencia y la dejó pasar. Nina tomó el ascensor hasta la 14ª planta. Los pasillos estaban vacíos. Solo había luz en algunos despachos. Detrás de la puerta del despacho de Kevin se oían voces apagadas, risas masculinas y femeninas. Se quedó paralizada, con la mano congelada a escasos centímetros del pomo de la puerta. Algo en su interior pareció romperse. Era el momento de la verdad. Podía abrir la puerta y ver lo que no había querido admitir todos estos meses, o podía darse la vuelta y seguir fingiendo que todo iba bien. Nina respiró hondo y llamó a la puerta. Las voces del interior se acallaron al instante. Unos segundos después, Kevin abrió la puerta. Llevaba los botones de arriba de la camisa desabrochados, la corbata suelta y el pelo despeinado. ¿Nina? Su sorpresa fue rápidamente sustituida por nerviosismo. ¿Qué haces aquí? Decidí darte una sorpresa, respondió ella con calma, mirando por encima de su hombro. En el despacho, vio a una esbelta mujer pelirroja que se ajustaba apresuradamente la blusa. Veo que he llegado en mal momento. Esta es Tyra, la nueva persona de marketing, dijo Kevin antinaturalmente alegre. Estamos trabajando en una presentación para Robert. Tyra Ginger agitó la mano torpemente, tratando de retratar una sonrisa profesional. Encantada de conocerte, asintió Nina con frialdad. No me interpondré en vuestra presentación. Nos vemos en casa, Kevin. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el ascensor, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor y humillación. Kevin la alcanzó a la salida del ascensor. Nina, no es lo que piensas, fue la frase estándar para estas situaciones. En realidad estamos trabajando. Por supuesto. Nina pulsó el botón de llamada del ascensor. Ja, tienes que trabajar con alguien mientras tu mujer limpia habitaciones de hotel y va a conferencias. No empieces. Su voz se volvió dura. Elegiste este trabajo por tu cuenta. Me ofrecía ayudarte con la matrícula. ¿Para que te pases el resto de tu vida regañándome por ello? Nina sonrió amargamente. No, gracias. Las puertas del ascensor se abrieron y ella entró, dejando a Kevin en el pasillo. Durante todo el trayecto no derramó ni una lágrima, cambiando mecánicamente de emisora de radio en el taxi, tratando de ahogar sus pensamientos. En casa, en su modesto piso de un dormitorio, deshizo metódicamente la maleta, colgó la ropa y se sentó a la mesa de la cocina con los libros de texto. Estudiar siempre había sido su salvación. Unas horas más tarde, oyó a Kevin entrar en silencio en el piso. Se quedó inmóvil en la puerta de la cocina. Lo siento, dijo por fin. Debería habértelo dicho. ¿Decirte qué exactamente? Nina levantó la vista de su libro. ¿Sobre qué te quedas hasta tarde en el trabajo por Tyra? ¿O sobre cómo el trabajo incluye camisas desabrochadas? Kevin bajó la cabeza. Solo fue una tontería. Nada serio. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Nina, ¿cuánto tiempo? Su voz era tranquila pero firme. 3 meses, admitió finalmente. Pero eso no significa nada. Es solo una colega que se abre de piernas para avanzar en su carrera. Terminó Nina por él. Kevin se estremeció ante su franqueza. El cinismo no va contigo. Y a ti no te va el papel de embustero, pero eso no te impidió intentarlo. Se miraron fijamente a través de la mesa de la cocina, que parecía haberse ensanchado en las últimas horas. No era mi intención que ocurriera, pronunció finalmente Kevin. Simplemente ocurrió. Estás ocupado todo el tiempo. El trabajo, los estudios. Ni siquiera tenemos tiempo para tener una conversación en condiciones. No me eches a mí la responsabilidad de tus decisiones. Nina cerró el libro. Estoy trabajando y estudiando para labrarme un futuro. Nuestro futuro, pensé. Lo sé. Kevin se acercó y se sentó frente a ella. Y te lo agradezco. Es solo que a veces creo que eres un poco demasiado orgulloso. Aceptar ayuda no es una humillación, Nina. Había algo de verdad en lo que decía, y le dolió. Tal vez su deseo de independencia había creado distancia entre ellos, pero eso no justificaba el engaño. Lo pensaré, dijo finalmente. Mientras tanto, necesito tiempo y espacio. Puedes dormir en el sofá. Kevin asintió, dándose cuenta de que era lo mejor que podía esperar esta noche.
Cuando se marchó, Nina sacó su teléfono y marcó el número de su padre. A pesar de lo tarde que era, Nathan contestó tras la primera señal. ¿Qué pasa? Su voz sonaba preocupada. Nina rara vez llamaba tan tarde. Papá, ¿podrías venir a la fiesta de cumpleaños de Kevin este sábado? Preguntó, intentando que su voz sonara normal. Claro, hizo una pausa. Pero no es de eso de lo que querías hablar ahora, ¿verdad? Nina sonrió. Su padre siempre veía a través de ella. No, admitió. Pero puedo con ello. De verdad. Después de la conversación con su padre, se quedó sentada en la cocina durante largo rato, mirando por la ventana a Indianápolis de noche. Las luces de la ciudad centelleaban como estrellas lejanas, inalcanzables pero esperanzadoras. En algún lugar, entre esas luces, estaba su sueño de convertirse en abogada como su padre, de construir la carrera con la que había soñado desde niña. Tal vez Kevin tuviera razón y ella fuera demasiado orgullosa. O tal vez solo fuera una excusa conveniente para justificar su propia debilidad. En cualquier caso, Nina sabía una cosa. No renunciaría a su objetivo, aunque tuviera que hacerlo sola. 3 días antes del 35º cumpleaños de Kevin, en su piso reinaba una tensa tregua. Después de aquella noche, apenas habían hablado de lo sucedido, como si estuvieran pisando un campo de minas con extrema precaución. Nina se sumergió en la preparación de la fiesta, convirtiéndola en una especie de terapia. Hacer la lista de invitados, encargar la comida, elegir un regalo. Todo ello la ayudaba a no pensar en la pelirroja Tyra y en lo que el futuro deparaba a su matrimonio. El sábado por la mañana, Nina se reunió en la mesa de la cocina con un bloc de notas y un teléfono. El fin de semana que tenía por delante era un fin de semana dedicado por completo a la preparación. Kevin había salido a correr y ella disfrutaba de los escasos momentos de soledad. Vale, 12 personas confirmadas, murmuró mientras repasaba la lista en su teléfono. Papá, Mark y su mujer, Daniel, Gregory. El teléfono de Kevin dejado sobre la mesilla de noche tintineó con una notificación. Nina miró involuntariamente la pantalla y se quedó paralizada. Un mensaje de Tyra. Estoy deseando verte. Te echo de menos, cariño. Le temblaron las manos al coger el teléfono de su marido. El mensaje había desaparecido. Al parecer, las notificaciones estaban configuradas sin previsualizar el texto. Nina conocía el código de bloqueo, el día de su boda, aunque ahora le parecía una amarga ironía. En correspondencia con Tyra, el último mensaje se había enviado anoche. Kevin escribió, preparándome para el doctor Nina, invitó a un montón de gente. Va a ser aburrido. Invítame a mí también, respondió Tyra con una cara sonriente guiñando un ojo. Animaré tu aburrida fiesta. Excluida. No sabe que hemos estado socializando desde aquel incidente en la oficina. ¿Miedo de tu mujer? ¿O a tu suegro abogado? He oído que es un tiburón. No es el momento. Después de la fiesta de cumpleaños, decidiremos cómo proceder. Nina colgó lentamente el teléfono. Así que, todo este tiempo, Kevin había seguido comunicándose con Tyra. Y a juzgar por la correspondencia, su relación no había terminado después de su repentina visita a la oficina. Es más, habían hablado de planes para después del cumpleaños. Nina se sobresaltó al oír el portazo. Kevin volvía de correr, sonrojado y alerta. «Hola», se inclinó para besarle la mejilla, pero ella se apartó. «¿Pasa algo?» Nina señaló en silencio su teléfono. «Se te ha olvidado. Tyra envió un mensaje para decir que te echa de menos, cariño». La cara de Kevin cambió. La sonrisa había desaparecido, sustituida por una expresión acorralada. «¿Has leído mis mensajes?», preguntó, descolgando el teléfono. «Sí. ¿Y sabes qué?» Nina se puso de pie, sintiendo una oleada de ira que subía por dentro. «Me alegro de haberlos leído. Al menos ahora está claro». «Nina, eso no es lo que...» empezó la conocida frase, pero ella lo interrumpió. «Seguir mintiendo es una falta de respeto hacia mí y hacia ti mismo». Su voz sonó inesperadamente firme. «No has dejado de comunicarte con ella. Estáis hablando de algunos planes para después de tu cumpleaños. ¿De qué estamos hablando, Kevin? ¿Vas a salir con ella?» Kevin se sentó a la mesa, frotándose la cara con las manos. No parecía tan culpable como molesto por haber sido pillado. «No lo sé», admitió finalmente. «Estuvimos hablando de ello. Ella
Me entiende. Tenemos intereses comunes, ambiciones. ¿Y yo entonces no entiendo ni comparto tus ambiciones? Nina sonrió con amargura. Vives en tu propio mundo, Kevin agitó las manos. Trabajando de criada, luego estudiando, luego trabajando otra vez. Ni siquiera tenemos tiempo para tener una conversación en condiciones, porque intento labrarme un futuro, contraatacó Nina. No todo el mundo asciende por tener ojos bonitos o contactos con la gente adecuada. Eso fue un golpe bajo. El último ascenso de Kevin había llegado gracias a una recomendación del hermano mayor de su amigo de la universidad. Se enfadó. Siempre eres así, ¿verdad? Siempre pensando que estás por encima de los demás porque trabajas honradamente, entrecomilló. ¿Y quién paga la mayoría de las facturas de este piso? ¿Quién te compró ese maldito portátil para tus estudios? No te atrevas a reprocharme eso, dijo Nina en voz baja. Nunca he pedido ayuda económica. Puedo arreglármela sola. Eso es lo que tú eres. Puedo valerme por mí misma, se burló Kevin de ella. Sabes, a veces es jodidamente agotador. Tira al menos sabe aceptar el apoyo, ser agradecida. Nina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se giró hacia la ventana. No quería que él viera sus lágrimas. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Cancelar las vacaciones? ¿Divorciarnos? Kevin suspiró. No. Voy a ducharme ahora y luego iremos a encargar la tarta como habíamos planeado. La fiesta de cumpleaños tendrá lugar. Y luego, ya veremos. Ella asintió sin darse la vuelta. Al oír cerrarse la puerta del baño, Nina sacó su teléfono y marcó el número de su padre. Hola, pequeña. La voz de Nathan sonaba cálida como siempre. ¿Cómo van los preparativos? Papá, ¿puedes venir hoy? Necesito hablar contigo. Intentó sonar normal, pero le temblaba la voz. Estaré allí en 1 hora, respondió al instante. Nathan siempre la entendía a medias. Exactamente 1 hora después, sonó el timbre. Kevin ya se había marchado por negocios, y Nina se alegró de pasar un rato a solas con su padre. Nathan Frost entró en el piso, tan elegante como siempre, incluso con ropa informal. A sus 62 años, conservaba la figura esbelta y la mente aguda que lo habían convertido en un respetado abogado de Indianápolis. ¿Dónde está nuestro cumpleañero?, preguntó abrazando a su hija. Ha ido a reservar un restaurante, mintió Nina, que no quería iniciar una conversación pesada de inmediato. ¿Café? Me encantaría. Se acomodaron en el pequeño balcón. El sol de octubre aún lo mantenía cálido, aunque ya podían sentir el invierno acercándose en el aire. Nathan miró a su hija con atención. ¿Qué está pasando? Nina respiró hondo y lo contó todo. Lo de Tira, lo de pillarles en la oficina, lo de la correspondencia de hoy. Su padre escuchó sin interrumpir, solo frunciendo el ceño de vez en cuando. Siempre he dicho que no era digno de ti, dijo finalmente Nathan. Pero la decisión siempre es tuya, Nina. ¿Qué quieres hacer? No lo sé, admitió ella. Una parte de mí quiere dejarlo todo e irse ahora mismo. Y la otra parte dice que deberíamos intentar salvar el matrimonio. ¿Y quieres salvarlo?, preguntó papá en voz baja. ¿Después de todo lo que has aprendido?, se preguntó Nina. ¿Realmente quería salvar la relación? ¿O simplemente tenía miedo de admitir su derrota, de demostrar que su matrimonio había resultado ser un error? No lo sé, repitió. Pane, pero desde luego no quiero tomar ninguna decisión precipitada. Lo importante ahora es pasar este cumpleaños. Nathan asintió. Estaré a tu lado. Y recuerda, decidas lo que decidas, siempre tendrás un hogar. Cuando su padre se marchó, Nina volvió a su lista de tareas pendientes. Tenía que encargar flores, confirmar reservas en restaurantes, comprar un regalo. Actuó mecánicamente, como con el piloto automático. En la floristería, la asesora le ofreció un ramo de rosas rojas. «Es para mi marido», le dijo con una sonrisa profesional. «Las rosas rojas son símbolo de pasión». «No», Nina negó con la cabeza. «Son mejores los crisantemos, blancos». Los crisantemos eran las flores favoritas de su madre. De niña, Nina había ayudado a menudo a cuidarlas en su pequeño jardín. Tras la muerte de su madre, su padre le llevaba crisantemos blancos a la tumba todos los años, el día de su cumpleaños. En la joyería, Nina pasó mucho tiempo eligiendo unos gemelos para Kevin. Era un regalo tradicional. Cada año le regalaba un par nuevo, y él ya tenía una colección impresionante.
Esta vez se decidió por unos sencillos gemelos de plata con pequeños zafiros. Una buena elección, dijo la vendedora. Su marido lo apreciará. Sí, respondió Nina distraídamente. Le encanta todo lo elegante. Cuando volvió a casa, encontró a Kevin en el salón. Estaba sentado en el sofá con su portátil, tecleando algo con atención. Hice una reserva en Olive Grove, le informó sin apartar la vista de la pantalla. Para las 19 del próximo sábado. De acuerdo. Nina se dirigió a la cocina, sintiéndose extrañamente ajena. Era un hombre con el que había vivido 6 años, pero ahora le parecía casi un extraño. Durante los días siguientes, Nina se dedicó a organizar la fiesta, llamar a los invitados y ultimar los detalles. La comunicación con Kevin se limitaba a preguntas formales sobre los preparativos. Por la noche, tumbada a su lado en la cama, Nina podía sentir el abismo de incomprensión que crecía entre ellos. 3 días antes de la fiesta, elaboró la lista definitiva de invitados. 15 personas, entre ellas su padre, algunos colegas de Kevin y un par de amigos comunes. Al repasar la lista, Nina se dio cuenta de que casi todos los invitados pertenecían al círculo de Kevin, lo que demostraba lo mucho que se habían distanciado en los últimos años. Aquella tarde, mientras tendía la ropa de la tintorería, una tarjeta de visita cayó del bolsillo de la chaqueta de Kevin. Tyra Ginger, especialista en marketing. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano y la breve frase, llámame. Nina se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la tarjeta de visita e intentando averiguar cuándo exactamente su vida había ido cuesta abajo. ¿Habría sido en el momento en que aceptó una relación con Kevin? ¿O cuando decidió estudiar en lugar de dedicarse a su familia? ¿O tal vez había empezado incluso antes, en la infancia, cuando la muerte de su madre le había enseñado a confiar solo en sí misma? 2 días antes de la gala, llamó al restaurante para confirmar los detalles. La recepcionista le leyó el menú y le confirmó la hora. Además, añadió, su marido llamó ayer pidiendo que añadieran una plaza más, para una tal Tyra Ginger. Nina sintió un escalofrío en su interior. Gracias por la información, respondió con voz llana y colgó. Cuando Kevin regresó del trabajo, ella lo esperaba en la cocina con una taza de té frío. «¿La has invitado tú?», dijo Nina cuando él entró. No era una pregunta. Kevin se quedó inmóvil en el umbral, con un rostro que expresaba una mezcla de culpa y enfado. «Sí, es una colega mía, Nina. Sería raro no invitarla cuando viene todo el departamento». «No mientas, al menos ahora», Nina negó con la cabeza. «No es una fiesta de empresa. Es tu cumpleaños. Una fiesta familiar. No lo entiendes». Kevin se dirigió a la cocina y se sirvió un poco de agua. «Es importante para mi carrera. Tyra es cercana a Robert. Podría ayudarme con un ascenso». «¿Cómo de cercana?», preguntó Nina con sarcasmo. «De la misma manera que lo está contigo». Kevin golpeó la mesa con el puño. «Ya basta. Yo la invité y ella va a venir. Fin de la conversación». Nina se levantó. «Bien, como quieras. Pero no me pidas que finja que está bien». Salió de la cocina, dejando a Kevin solo. En el dormitorio, Nina volvió a marcar el número de su padre. «Papá, ¿puedes venir media hora antes el sábado? Hay algo que quiero hablar contigo antes de las vacaciones». «Claro», respondió Nathan. «¿Pasa algo?» Kevin invitó a Tyra a su fiesta de cumpleaños. Nina trató de hablar con calma. Y estoy bastante segura de que ella es la persona en la que estaba pensando. ¿Recuerdas cuando hablamos? Hubo una pausa en el auricular. «No te preocupes, lo comprobaré». Después de aquella conversación, Nina se sintió un poco aliviada. Pasara lo que pasara en la celebración, al menos no estaría sola. El día anterior a la celebración transcurrió a un ritmo frenético. Nina recogió su vestido de la tintorería, un vestido azul oscuro con la espalda descubierta que había comprado especialmente para la ocasión. Pidió cita en la peluquería, donde se arregló las uñas y se peinó con elegancia. A pesar de su tensión interior, estaba decidida a estar impecable. Kevin también estaba ocupado ese día. Fue a recoger el traje nuevo que había encargado hacía un mes y luego fue a su barbería favorita. Por la tarde, al probarse el traje frente al espejo, se mostró satisfecho. «¿Qué tal estoy?», preguntó a Nina, ajustándose la corbata. «Bien», respondió ella brevemente, no queriendo continuar con aquel extraño espectáculo de normalidad.
Pasaron la noche anterior a su cumpleaños en habitaciones separadas. Nina no podía dormir, pensando en mañana y en lo que le depararía. Una parte de ella quería pasar por ello, mantener su dignidad y no montar una escena. La otra parte ansiaba la confrontación. Quería ver la cara de Tyra cuando se diera cuenta de que había sido descubierta. Por la mañana, Nina se levantó temprano. Como era tradición, le preparó a Kevin el desayuno en la cama. Tortitas con mermelada de arándanos y café recién hecho. A pesar de todo lo que estaba pasando entre ellos, no quería desviarse de ese ritual. «Feliz cumpleaños», dijo entrando en el dormitorio con una bandeja. Kevin se sentó en la cama. Su cara expresaba sorpresa y algo parecido a la gratitud. «Gracias. Creía que no...» «Es la tradición», respondió ella con sencillez, dejando la bandeja en el suelo. «Come antes de que se enfríe». Durante el día, Nina había comprobado todos los detalles de la fiesta. La tarta estaría en el restaurante a las 18:30, la mesa preparada para su llegada, la música encargada. El regalo para Kevin, unos gemelos de plata con zafiros, estaba bien envuelto y en su bolso. Hacia las 5 de la tarde, empezó a prepararse. Mientras se duchaba, Nina pensó en lo que le diría a Tyra cuando se encontraran. Una parte de ella deseaba una confrontación inmediata, pero el sentido común le decía que era mejor esperar al momento oportuno. Además, su padre había prometido ayudarla. Mientras se vestía, Nina vio su reflejo en el espejo. El vestido azul oscuro realzaba su esbelta figura, el pelo recogido en un elegante moño con algunos mechones sueltos. Parecía una mujer guapa y segura de sí misma. «No me parezco tanto a una criada», pensó con una risita amarga, recordando el tono despectivo de Tyra durante su breve encuentro en el despacho de Kevin. A las 6:30 sonó el timbre de la puerta. Nina abrió y vio a su padre, como siempre, impecablemente vestido con un traje gris y corbata azul. «Estás preciosa», abrazó Nathan a su hija. «¿Dónde está el cumpleañero?» «Terminando de arreglarse». Nina dejó entrar a su padre en el piso. «Tenemos unos minutos». Caminaron hasta la cocina, donde Nathan sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Lo he comprobado», dijo en voz baja. «Y tenías razón. Tyra Ginger es un alias. Su verdadero nombre es Tara Kingsley. Hace 3 años estuvo en un caso de fraude, falsificando documentos para conseguir préstamos. El caso no llegó a juicio, pero estaba siendo investigada». «¿Estás seguro de que es la misma mujer?», preguntó Nina. Nathan abrió el sobre y sacó una fotografía. «Mírala tú mismo». La foto mostraba a Tyra, solo que con el pelo más oscuro y una sonrisa menos confiada. Pero sin duda era ella. «Se cambió el nombre después de aquel incidente», continuó Nathan. «Huntrey, y se mudó de Cincinnati a Indianápolis. Empezó una nueva vida. Y una nueva carrera basada en mentiras», dijo Nina pensativa. «Trabaja en el departamento de marketing de la empresa de Kevin. Me pregunto si habrán investigado sus antecedentes». «No es probable», Nathan negó con la cabeza. «Normalmente las empresas de este tipo solo se fijan en las aptitudes y la experiencia, no en los antecedentes». Oyeron los pasos de Kevin y Nathan volvió a meter la foto en el sobre. «Estaré a su lado», prometió a su hija. «Si empieza algo, intervendré». Kevin entró en la cocina, ya completamente vestido con un nuevo traje gris oscuro. «Nathan», saludó a su suegro con la cabeza. «Uy, gracias por venir». «No podía faltar en el cumpleaños de mi yerno», respondió Nathan con una ligera ironía que solo Nina captó. «¿Estamos listos?», preguntó Kevin ajustándose nerviosamente la corbata. «El taxi ya está esperando». «Sí», Nina recogió su bolso. «Listos». Mientras salían del piso, echó una última mirada a la foto familiar que tenían sobre la cómoda. Una instantánea tomada 3 años atrás, cuando parecían una pareja feliz. «Me pregunto», pensó Nina, «si quedará algo de aquella felicidad». La velada prometía ser interesante. El restaurante Olive Grove estaba a 20 minutos en coche del centro de Indianápolis, en un tranquilo suburbio donde las nuevas urbanizaciones colindaban con pequeñas extensiones de bosque virgen. No era lujoso ni sofisticado, sino un buen restaurante de clase media con comida italiana y luz tenue. Nina, Kevin y Nathan llegaron media hora antes de la hora acordada. La recepcionista, una joven vestida de riguroso negro, les hizo pasar a una sala aparte. Había una larga mesa de porcelana blanca y cristal,
con un arreglo de crisantemos blancos, elegidos por Nina en el centro. Todo está precioso, sonrió la recepcionista. Los invitados empezarán a llegar dentro de 20 minutos. La tarta ya está en la nevera. Gracias. Nina comprobó la disposición de los asientos, asegurándose de que habría suficiente distancia entre ella y Tyra. No quería sentarse junto a la amante de su marido en toda la velada. Kevin se paseaba nervioso por la habitación, comprobando su teléfono cada pocos minutos. Nathan lo observó con una leve risita. ¿Estás esperando a alguien especial?, preguntó finalmente. Kevin intentó sonreír, pero le salió poco convincente. Nathan se acercó a la ventana y miró hacia el aparcamiento. Me pregunto quién llegará primero. 10 minutos más tarde, obtuvieron la respuesta a esa pregunta. Las puertas del restaurante se abrieron y Tyra Ginger entró. Llevaba un vestido verde esmeralda ajustado que realzaba su esbelta figura y el pelo rojo recogido en un recogido alto. Parecía una modelo de portada de revista. Maquillaje perfecto, andar seguro, sonrisa radiante. «¡Feliz cumpleaños, Kevin!», exclamó demasiado alto y se abalanzó sobre él para abrazarlo. «Estás guapísimo». Nina notó que su marido brillaba literalmente de atención. Dejó que Tyra le abrazara más de lo que exigía la propiedad y solo entonces se apartó. «Tyra, ¿te acuerdas de mi mujer, Nina?», preguntó señalando en su dirección. «Por supuesto». Tyra se volvió hacia Nina con una sonrisa profesional. «Me alegro de volver a verla. Qué vestido tan bonito. ¿Dónde lo compraste? ¿En los grandes almacenes?». Nina sintió un pinchazo. Su vestido, de un diseñador de nivel medio, era la prenda más cara de su armario, para la que llevaba meses ahorrando. «En la boutique de Meridian Street», respondió rotundamente. «Y este es mi padre, Nathan Frost». Tyra desvió la mirada hacia Nathan, y por un momento, algo parecido al reconocimiento brilló en sus ojos, pero se controló rápidamente y le tendió la mano. «Encantada de conocerte, Tyra Ginger, colega de Kevin». Igualmente, Nathan le estrechó la mano, estudiando su rostro con detenimiento. «Creo que ya nos conocemos». «No lo creo», respondió Tyra un poco demasiado rápido. «Me tengo buena memoria para las caras». «Yo también», sonrió Nathan, pero sus ojos permanecieron serios. «Especialidad del oficio». Tyra se arregló nerviosamente el pelo. «Eres abogado, ¿verdad?», Kevin lo mencionó. «Sí, abogado de litigios civiles». Nathan siguió estudiándola con la mirada. «Bueno, podría equivocarme, aunque normalmente no me falla la memoria». Tyra se dio la vuelta apresuradamente y se acercó a Kevin, diciéndole algo en voz baja. Nina notó que el rostro de su marido se tensaba. Lanzó una rápida mirada a Nathan y luego se encogió de hombros, fingiendo incomprensión. «Es evidente que está nerviosa», dijo Nathan en voz baja, acercándose a su hija. «Frenium, me pregunto si me reconocerá». «No creo que seas el tipo de persona fácil de olvidar», sonrió Nina débilmente. «Sobre todo si estabas construyendo un caso contra ella». Pronto empezaron a llegar el resto de los invitados. Los colegas de Kevin de Tech Solutions con sus cónyuges. Un par de viejos amigos de los días de universidad. Nina y la vecina de Kevin con su marido. El salón se llenó de gente, conversaciones y risas. Nina hizo de anfitriona, dando la bienvenida a los invitados, enseñándoles los sitios y entablando conversaciones triviales. Desde fuera podía parecer que todo iba bien, pero sentía la mirada de Tyra sobre ella en todo momento. Evaluadora, burlona, superior. Cuando todos estuvieron sentados, los camareros empezaron a servir los aperitivos. Kevin se sentó a la cabecera de la mesa, Tyra a su derecha y Nina a su izquierda. Nathan se acomodó junto a su hija, sin dejar de mirar a la pelirroja. «Bueno, Tyra», empezó Robert, el jefe de Kevin, que se sentó frente a él. «¿Qué tal te va en nuestra empresa? Kevin dice que has aportado una perspectiva fresca al departamento de marketing». «¡Qué emocionante!», se animó Tyra. «Trabajé para varias grandes empresas en Cincinnati antes de trasladarme a Indianápolis. Allí conseguí aumentar las ventas un 30% en un trimestre». Nathan se inclinó un poco hacia adelante. «¿Qué empresa, si no es ningún secreto?» Global Tech», respondió Tyra tras una notable pausa. «Pero eso fue hace mucho tiempo. La empresa ya ha cambiado de nombre». «Interesante», dijo Nathan pensativo.
No recuerdo ninguna en Cincinnati, y suelo ir allí por negocios. Tyra se rió nerviosamente. Es una empresa pequeña, local. Dudo que hayas oído hablar de ella. Aún así, un 30% de crecimiento de las ventas es un resultado impresionante para una empresa pequeña. Nathan no se echó atrás. ¿Cómo lo habéis conseguido? Estrategias innovadoras, marketing agresivo. Tyra estaba claramente incómoda. Pero no hablemos de trabajo. Hoy celebramos el cumpleaños de Kevin. Se volvió hacia el cumpleañero y le puso la mano en el hombro en un gesto demasiado íntimo para simples colegas. Nina notó que algunos de los invitados intercambiaban miradas de comprensión. Al parecer, no era la única que se había dado cuenta de la especial relación que existía entre Kevin y Tyra. La cena continuó y la tensión en la mesa iba en aumento. Tyra no dejaba de llamar la atención. Reía a carcajadas, contaba anécdotas sobre su trabajo con Kevin y casi ignoraba la presencia de Nina. Kevin parecía encantado con esta atención. Literalmente, florecía cada vez que Tyra se dirigía a él. Para cuando se sirvió el postre, Nina se sentía casi invisible en su propia celebración. Tyra parecía haber ocupado su lugar como esposa, anfitriona, el centro de atención de Kevin. Era humillante, pero Nina mantuvo la compostura. Era la hija de Nathan Frost. No montaría una escena. Y ahora, anunció Kevin, poniéndose en pie con una copa de vino. Me gustaría daros las gracias a todos por haber venido a compartir este día conmigo. Me gustaría dar las gracias especialmente a mi mujer, Nina, por organizar esta velada. Levantó su copa en su dirección y todos los presentes hicieron lo mismo. Nina sonrió, percibiendo la falsedad del gesto. Kevin ni siquiera la miró al pronunciar esas palabras. Y por supuesto, a mis colegas, continuó. Robert, que cree en mí, y Tyra, que se ha convertido en una persona especial en mi vida. Un murmullo recorrió la sala. Tales palabras eran demasiado ambiguas para un hombre casado. Nina sintió que su padre se tensaba a su lado. Por todos vosotros. Kevin levantó más alto su copa y los invitados bebieron. Tras el brindis, llegó el turno de los regalos. Nina entregó a Kevin una caja de gemelos elegantemente envuelta. Él la abrió sin mucho entusiasmo, le dio las gracias distraídamente y la dejó a un lado. Luego llegaron los regalos de los invitados. Libros, alcohol, accesorios. Cuando llegó el turno de Tyra, le tendió a Kevin una cajita roja con una sonrisa misteriosa. Esto es algo especial, anunció. Espero que te guste. Kevin abrió la caja y sacó unos gemelos casi idénticos a los que le había regalado Nina, pero con rubíes en lugar de zafiros. Se le iluminó la cara. «Son increíbles», exclamó poniéndoselos. «Gracias, Tyra. Siempre sabes lo que me gusta». Nina sintió que el color le inundaba la cara. Era demasiado regalar intencionadamente lo mismo que ella, pero que su regalo fuera el mejor. Los invitados volvieron a intercambiar miradas. Alguien tosió avergonzado. Bueno, Robert trató de aligerar el ambiente. Creo que es hora de la tarta y el champán. Los camareros sacaron una gran tarta de chocolate con velas. Kevin las sopló entre aplausos y empezaron a cortar. Todos recibieron un trozo y la conversación volvió poco a poco a los temas habituales. Nina estaba sentada, apenas tocando su tarta, cuando oyó que Tyra se dirigía en voz alta a su compañera de mesa. Y adivina qué, trabaja de camarera, en un hotel. La mujer de Kevin es camarera. Nina se quedó helada, sintiendo que todo su interior se agarrotaba. Tyra continuó, su voz cada vez más fuerte, claramente destinado a toda la mesa. Me quedé de piedra cuando me enteré. Un trabajo así en los tiempos que corren. Solo limpiar lo que ensucian los demás, cambiar camas, limpiar baños. Algunos de los invitados se removieron incómodos. Otros miraron a Nina con lástima. Kevin miraba fijamente su plato, sin hacer ningún intento por detener a Tyra. Cuando Kevin me lo contó, no me lo creí, continuó Tyra, dirigiéndose ahora abiertamente a toda la mesa. Le dije, Kevin, ¿hablas en serio? ¿Tu mujer es una criada? Y él me dice, sí, es temporal, está aprendiendo. Pero ¿sabes qué? Tiene 28 años. ¿Quién empieza la escuela a esa edad? Algunas personas se rieron torpemente, más por lo incómodo de la situación que por encontrarla realmente divertida. Nina permanecía inmóvil, con la espalda recta y el rostro impasible.
aunque por dentro todo se agitaba de humillación y rabia. Todo el mundo en Tech Solutions empezó su carrera nada más salir de la universidad, dijo Tyra mirando alrededor de la mesa. A los 28 ya dirigen proyectos, tienen sus propios equipos, no fregando suelos. Tyra, Kevin alzó por fin la voz, pero más por vergüenza que por el deseo de proteger a su mujer. ¿Qué? Tyra se volvió hacia él con fingido desconcierto. Solo digo las cosas como son. Hoy en día, la gente de éxito hace carrera cuando es joven. No se aferran a trabajos poco cualificados, soñando con algo más. Se volvió directamente hacia Nina, y en sus ojos leyó pura superioridad. ¿De verdad, cariño? ¿Cómo es el mundo de las criadas? ¿Crees que tus estudios marcarán la diferencia? Trabajarás como una vulgar criada toda tu vida. Estas palabras provocaron algunas risas nerviosas más. Nina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo lo que tanto había temido había sucedido. La habían humillado delante de todos. La habían hecho parecer una perdedora, una persona de segunda clase. Notó que su padre se tensaba a su lado. Su mano se cerró en un puño y su rostro adoptó la expresión que ella recordaba de su infancia, la que tenía cuando se preparaba para una conversación seria en el tribunal. Nina le tocó ligeramente la mano, pidiéndole en silencio que esperara. Sabía que su padre la protegería, pero ahora mismo necesitaba dejar que Tyra se abriera del todo, que mostrara a todos su verdadera cara. Tyra, sintiéndose animada por unas risitas, continuó con más entusiasmo aún. ¿Sabéis cuál es el problema de la gente como Nina? Volvió a dirigirse a toda la mesa. Creen que pueden cambiar su destino estudiando o trabajando duro. Pero la realidad es que los ascensores sociales no funcionan desde hace mucho tiempo. Si naciste para limpiar retretes, eso es lo que vas a hacer, incluso con un título. Los invitados parecían cada vez más incómodos. Muchos dejaron de comer y miraron de un lado a otro a Tyra y Nina, sin saber cómo responder a esta flagrante agresión. Mientras que algunas de nosotras, se enderezó Tyra con orgullo, hemos nacido para triunfar. Sabemos lo que queremos y lo conseguimos. ¿Verdad, Kevin? Puso la mano en el hombro de Kevin y él sonrió débilmente, pareciendo extremadamente incómodo. Nina podía ver a su marido dividido entre querer impresionar a sus colegas y la vergüenza delante de su esposa. ¿Sabes? Tyra se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro teatral. Cuando Kevin y yo empezamos a trabajar juntos, me dijo que le daba vergüenza admitir ante sus colegas lo que hacía su mujer. ¿Te lo imaginas? Un mando intermedio en Tech Solutions. Y su mujer es asistenta. Es casi una anécdota. Kevin se crispó como de un golpe. Yo nunca he dicho tal cosa. Claro que sí, cariño. Tyra le dio una palmada condescendiente en el brazo. Estamos entre amigos, después de todo. No hace falta fingir. Nina miró a su marido, esperando que refutara las palabras de Tyra, que la defendiera, que pusiera fin a aquella humillación. Pero Kevin permaneció en silencio, mirando fijamente su vaso como si esperara encontrar allí las respuestas. Y mírala ahora, Tyra señaló a Nina con la cabeza, sentada aquí con su vestido de boutique como si fuera una de nosotras. Pero sabemos la verdad, ¿no? Mañana volverá a ponerse el uniforme y cambiará las sábanas de los demás. Varios de los invitados encontraron divertidas estas palabras y se rieron, no en voz alta, pero lo bastante para que Nina lo oyera. Nina sintió que la vergüenza y la rabia le inundaban las mejillas. Años de duro trabajo, de estudiar por las noches, de hacer horas extras. Todo se había convertido en objeto de burla a los ojos de aquella gente gracias a unas crueles palabras de Tyra. Nathan Frost se levantó lentamente de su asiento. Se hizo un silencio instantáneo en la sala. Incluso Tyra guardó silencio por un momento, evaluando la alta figura de Nathan, su postura erguida y su mirada penetrante. «¿Sabes, Tyra?», empezó con una voz tranquila que, sin embargo, hizo que todos los presentes se quedaran helados. «Hay una diferencia significativa entre los que se ganan la vida honradamente y los que parasitan los logros de los demás». Tyra resopló. «¿De qué estás hablando? Soy una vendedora de éxito con estudios y una carrera. ¿Y tu hija? Mi hija». Nathan dio un paso adelante. Su voz se volvió gélida. «Conoce el valor del trabajo honesto. Y no creo que debieras haber dicho eso de ella.
especialmente con tu interesante pasado. Tyra se puso pálida y se echó un poco hacia atrás. No sé a qué te refieres. Sí lo sabes. Nathan la miró directamente a los ojos. Los dos sabemos que lo entiendes. Nina vio que Tyra empezaba a ponerse nerviosa. Su confianza se derretía bajo la intensa mirada de Nathan, pero se recompuso rápidamente y se volvió hacia el resto de los invitados con una sonrisa tensa. Qué mono, papá protegiendo a su hija. Rió, pero su risa sonó falsa. Pero los hechos siguen siendo los hechos. Algunos tenemos más éxito que otros, y eso no lo cambiará ningún lazo familiar. Nathan abrió la boca para replicar, pero Nina le detuvo tocándole ligeramente el brazo. Se levantó lentamente, cuadrando los hombros y levantando la barbilla. En aquel momento, se parecía mucho a su padre. La misma postura erguida, la misma mirada penetrante. ¿Sabes qué, Tyra? Nina habló en voz baja, pero su voz se oía claramente en el tenso silencio. Tienes razón. Trabajo de asistenta. Limpio las habitaciones, cambio las camas, limpio los baños, y no me avergüenzo de ello. Miró alrededor de la mesa. Trabajo para pagarme los estudios, para alcanzar la meta que me he fijado. ¿Y saben qué más? Estoy orgullosa de hacerlo con mis propias manos, sin recurrir a métodos o conexiones cuestionables. Tira puso los ojos en blanco. ¡Qué discurso tan conmovedor! Pero al fin y al cabo, tú sigues siendo la criada y yo la vendedora de éxito. Y Kevin me eligió a mí antes que a ti. Eso habla por sí solo, ¿no? Varios invitados se encogieron ante la dureza de aquellas palabras. Incluso los que se habían reído antes parecían preocupados por el paso de la burla a la crueldad. Nathan intentó intervenir de nuevo, pero Nina le hizo un gesto para que se detuviera. Tenía que ocuparse de esto ella sola. Kevin se volvió hacia su marido, que parecía querer caerse al suelo. ¿Hay algo que quieras decir? Todos los ojos se volvieron hacia el cumpleañero. Kevin tosió, se ajustó nerviosamente la corbata y se levantó. Ya, creo que esta conversación ha ido demasiado lejos. Habló inseguro, evitando mirar a Nina a los ojos. Volvamos a la celebración. Al fin y al cabo es mi cumpleaños. Nina sintió que algo se estremecía en su interior. Incluso ahora, después de todo lo que se había dicho, él no había encontrado la fuerza para protegerla, para ponerse de su lado. Había elegido el camino más cobarde, fingir que no había pasado nada. Por supuesto, cariño. Tyra sonrió triunfante. No estropeemos tus vacaciones por una pequeña cosa. Miró a Nina con abierto desprecio. Después de todo, todos sabemos cuál es nuestro lugar. Algunos han nacido para ser líderes y otros para servir a los demás. Tú trabajarás como una vulgar criada toda tu vida. Las carcajadas que siguieron a esas palabras fueron ya más abiertas. Varios de los compañeros de trabajo de Kevin, que claramente no querían arruinar las relaciones con una mujer con influencia sobre sus superiores, apoyaron a Tyra. Los demás comensales bajaron la vista a sus platos, claramente avergonzados pero sin querer interferir. Nina sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas de humillación. Respiró hondo, intentando mantener la dignidad. A su lado Nathan Frost se irguió, con el rostro duro como si estuviera esculpido en piedra. No deberías haber dicho eso de mi hija. Empezó en un tono tranquilo pero amenazador, que hizo que las risas se aplacaran al instante. Nina conocía ese tono. Era la forma en que su padre hablaba en los tribunales cuando se disponía a asestar un golpe demoledor. Y ahora ese golpe iba dirigido a Tyra. Tyra Ginger, que acababa de celebrar su victoria, le miró burlonamente. Todavía había una expresión de superioridad en sus ojos, pero ya había recelo. ¿En serio? Intentó mantener su tono sarcástico. ¿Y qué fue lo que dije que daba tanto miedo? Solo la verdad. Su hija es una criada, y eso es un hecho. Los hechos son algo interesante, señorita Ginger. Nathan hizo una pausa y se corrigió. Más concretamente, la señorita Kingsley, Tara Kingsley de Cincinnati. La cara de Tyra cambió al instante. Sus mejillas palidecieron y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el reconocimiento. Abrió la boca, pero no pronunció palabra. Ahora me reconoces, ¿verdad? Nathan sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Abogado Nathan Frost. Caso número 47, fracción 18. Fraude, falsificación de documentos, malversación. Hace 3 años.
Se hizo un silencio absoluto en la mesa. Todos los ojos estaban fijos en Tyra, que parecía haber visto un fantasma. Ya, no sé de qué me estás hablando. Se le escapó por fin, pero la voz le temblaba, delatando la mentira. Déjame refrescarte la memoria. Nathan sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta. Tara Kingsley, 26 años en el momento del caso, acusada de obtener fraudulentamente préstamos por un total de unos $200,000. Falsificó documentos de empleo, educación e historial crediticio. Desplegó lentamente la hoja y todos vieron una fotografía. Mostraba a Tyra con el pelo más oscuro y una expresión menos segura, pero sin duda era ella. El caso se cerró por falta de pruebas, continuó Nathan. No porque fueras inocente, sino porque testigos clave se negaron a declarar. Algunos temían la publicidad, otros solo querían olvidar el desagradable episodio. Tyra se levantó de un salto de su asiento. Esto es una calumnia. Te voy a demandar. Por favor. Nathan extendió las manos. Tengo todos los archivos del caso guardados, y estoy seguro de que a tu actual jefe le interesará saber que Tyra Ginger, una estrella del marketing en ascenso, es en realidad Tara Kingsley, una estafadora de Cincinnati. Robert, el jefe de Kevin, se inclinó hacia adelante con evidente preocupación. Kevin, ¿sabías algo de esto? Kevin parecía completamente perdido. Cambiaba la mirada de Tyra a Nathan y viceversa, incapaz de comprender lo que estaba pasando. No, yo no. Ella nunca dijo. Claro que no, asintió Nathan. Una vez cerrado el caso, la señorita Kingsley cambió su nombre por el de Tyra Ginger y se mudó de Cincinnati a Indianápolis. Empezó una nueva vida, creó una nueva identidad, mintió sobre su educación, su experiencia laboral, sus logros pasados. Tyra agarró frenéticamente su bolso. No puedes demostrar nada. Eso fue hace 3 años. Y sin embargo, forma parte de tu historia, replicó Nathan con calma. Una historia que has ocultado cuidadosamente a tus nuevos colegas y, obviamente, a Kevin. Los invitados a la mesa miraron a su alrededor confundidos. Algunos susurraban, otros miraban a Tyra con disimulado juicio. Su confianza y superioridad se derrumbaron como un castillo de naipes. Es mentira, intentó recuperar el control, pero su voz sonó poco convincente incluso para sí misma. Solo protege a su hija inventándose historias. Puedo proporcionar copias de todos los documentos del caso, habló Nathan con calma profesional, incluido su propio testimonio en el que admitió parcialmente su culpabilidad. Pero tienes razón en una cosa. En efecto, estoy protegiendo a mi hija de la humillación y el ridículo inmerecidos. Se volvió hacia los demás invitados. Mi hija trabaja como criada para pagarse sus estudios de derecho. Fue a la universidad de forma común, sin conexiones ni maquinaciones. Dentro de un año se licenciará y estoy seguro de que será una buena abogada. Y estoy orgulloso de ella. Estoy orgulloso de su honestidad, de su tenacidad, de su voluntad de trabajar duro para conseguir sus objetivos. Nathan volvió a mirar a Tyra. A diferencia de algunos que eligen construir sus carreras a base de mentiras y manipulación, Tyra se levantó con el bolso entre las manos y la cara contorsionada por la rabia y la humillación. Os vais a arrepentir de esto, siseó. No os arrepentiréis todos. Se volvió hacia Kevin, buscando apoyo. Diles que no es verdad. Tú me conoces. Kevin parecía completamente confundido. Ya, no sé qué decir, Tyra. Si lo que dice Nathan es verdad, ¿así que estás de su parte? Los ojos de Tyra se entrecerraron. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, después de todas las promesas. ¿Qué promesas, Tyra? Preguntó Nina en voz baja, mirando a su marido. Tyra rió amargamente. ¿No te lo dijo? Kevin iba a dejarte después de tu cumpleaños. Lo habíamos planeado. Dijo que estaba cansado de tu independencia, de tu orgullo, de que siempre estuvieras ocupada con el trabajo y la escuela. Se volvió hacia Kevin. Díselo. Diles que me elegiste a mí antes que a ella. Kevin se sentó con la cabeza gacha. Nunca prometí dejar a Nina, pronunció finalmente. Hablamos de ello, pero no tomé una decisión. Mentiroso, explotó Tyra. Cobarde y mentiroso. Dijiste que me querías, que no significaba nada para ti.
Los invitados a la mesa parecían cada vez más incómodos. Algunos ya habían empezado a recoger en silencio, no queriendo presenciar el drama familiar. Otros, por el contrario, observaban el espectáculo con indisimulado interés. Creo que todos tenemos que calmarnos. Intentó aligerar el ambiente Robert, el superior de Kevin. Quizá podríamos discutir esto en un ambiente más privado. No hay nada que discutir, replicó Tira. Ese viejo tiró de un caso de hace 3 años para proteger a su hijita, y ahora todos me miráis como si fuera una criminal. Técnicamente, eres un criminal, señaló Nathan. El hecho de que hayas conseguido escapar a la condena no te convierte en inocente. Tyra apretó los puños. Soy una vendedora de éxito. Tengo un máster. He trabajado para grandes empresas. Ninguna de esas afirmaciones es cierta. Nathan negó con la cabeza. Según el expediente del caso, tienes una carrera universitaria inacabada. Abandonaste la universidad en tu segundo año. No tienes ningún tipo de MBA. Y no has trabajado para ninguna gran empresa, solo para pequeñas, de las que te despedían cada vez que descubrían que falsificabas documentos. Tyra parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la barbilla. Se volvió hacia Kevin. ¿Y dejas que me hable así? Después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Kevin permaneció en silencio, evitando su mirada. Nina miró a su marido con una risita amarga. Su cobardía y su incapacidad para adoptar una postura clara hablaban más alto que cualquier palabra. ¡Kevin! Tyra alzó la voz. Di algo. Creo que tenemos que hablar más tarde. Se le escapó finalmente a Kevin. Cuando todo el mundo se haya dispersado. ¿Más tarde? Tyra soltó una risa corta y áspera. No hay después, Kevin. Lo has echado todo a perder. Podríamos haber estado juntos, haber construido algo real. Y elegiste a esta señora de la limpieza. Ya basta. La voz de Nathan se volvió dura. No permitiré que insultes a mi hija, sobre todo después de que la verdad sobre ti haya salido a la luz. Has engañado a tu jefe, a tus colegas e incluso a Kevin. Toda tu vida aquí se basa en mentiras. Se volvió hacia Robert. Te animo a que compruebes sus credenciales. Seguro que encontrarás muchas cosas interesantes. Robert asintió lentamente. Su rostro expresaba una mezcla de asombro y preocupación profesional. Nos aseguraremos de comprobarlo. Tyra se dio cuenta de que había perdido. Su carrera en Tech Solutions estaba acabada, su relación con Kevin arruinada y su reputación destruida. Se giró bruscamente y se dirigió a la salida del gimnasio. «Te vas a arrepentir de haberme traicionado, viejo», le espetó a Nathan por encima del hombro. «Tú también, Kevin. Todos os vais a arrepentir». Con esas palabras, salió casi corriendo del restaurante. Unos segundos después, todos oyeron el chirrido de los neumáticos. Tira abandonaba a toda prisa el escenario de su humillación. Se hizo un silencio opresivo en la sala. Los invitados miraban a su alrededor, sin saber cómo reaccionar ante lo ocurrido. Kevin miraba fijamente su copa de vino, como si esperara encontrar respuestas en ella. Nina se levantó lentamente. «Creo que la fiesta puede darse por terminada por ahora», dijo en voz baja pero clara. «Gracias a todos por venir». Los invitados empezaron a levantarse de sus asientos, recogiendo sus cosas e intercambiando miradas incómodas. Algunos se acercaron a Nina para expresarle su apoyo. Otros intentaron marcharse lo antes posible, evitando cualquier contacto con la familia Mallory. Robert se quedó para hablar con Kevin. «Siento todo esto», dijo, poniendo una mano en el hombro de su subordinado. «Pero tendremos que hablarlo en el despacho. Si lo que ha dicho el señor Frost es cierto, podríamos tener serios problemas». Kevin se limitó a asentir, incapaz de pronunciar palabra. Robert lanzó una mirada comprensiva a Nina y se marchó. Cuando todos los invitados se hubieron marchado, solo quedaban en la sala Nina, Kevin y Nathan. El silencio entre ellos era pesado, lleno de acusaciones tácitas y amargas verdades. «Nina, yo...» Kevin empezó, pero ella negó con la cabeza. «Ahora no, Kevin». Su voz sonaba cansada. «Hablaremos en casa». Se volvió hacia su padre. «Gracias, papá, por todo». Nathan abrazó a su hija. «Siempre estaré a tu lado, pequeña. Siempre». «Lo sé». Nina sonrió débilmente. «¿Te importaría llevarnos a casa? No creo que ninguno de los dos esté en condiciones de conducir ahora mismo». «Claro», asintió Nathan.
Vamos. Salieron del restaurante y se adentraron en el fresco atardecer otoñal. Las hojas crujían bajo sus pies y algunas estrellas brillaban entre las luces de la ciudad. Nina respiró aire fresco y se sintió extrañamente aliviada. A pesar de la humillación y el drama, por fin había salido a la luz la verdad, y ahora tenía que decidir qué hacer con su vida. El camino a casa transcurrió en completo silencio. Kevin estaba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventanilla con expresión ausente. Nina se acomodó junto a su padre, mirando de vez en cuando a su marido por el retrovisor. Parecía perdido, destrozado, nada que ver con el hombre seguro de sí mismo con el que se había casado. Cuando llegaron a casa de Nina y Kevin, Nathan apagó el motor y se volvió hacia su hija. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí esta noche? Puedes venir a mi casa. Gracias, pero no, dijo Nina negando con la cabeza. Kevin y yo tenemos que hablar, y es mejor hacerlo ahora, sin aplazarlo. Nathan asintió, respetando su decisión. Llámame si necesitas algo. Cuando quieras. Lo haré. Se inclinó y besó a su padre en la mejilla. Gracias por estar ahí para mí hoy. Siempre, respondió Nathan con sencillez. Cuando Nina y Kevin salieron del coche, Nathan esperó a que estuvieran en la entrada antes de marcharse. Sabía que a su hija le esperaba una conversación difícil y que probablemente tendría que tomar decisiones difíciles, pero confiaba en su fortaleza y sabiduría. Lo superaría, como siempre había hecho. Subiendo las escaleras en silencio, Nina reflexionó sobre las palabras de su padre en el restaurante, sobre lo protector que había sido con ella, lo orgulloso que estaba de ella. Le dio fuerzas para su próxima conversación con Kevin. Cuando entraron en el piso, se quedaron un rato en el pasillo, sin saber por dónde empezar. Kevin parecía completamente perdido, como un hombre que hubiera descubierto de repente que el castillo de su casa, perfectamente construido, era de arena y ahora todo se desmoronaba. ¿Quieres un poco de té?, preguntó finalmente Nina, rompiendo el silencio. Más bien, algo más fuerte, sonrió Kevin débilmente. Pero un té también estará bien. Se dirigieron a la cocina. Nina puso el agua a hervir y sacó 2 tazas. Las acciones familiares la ayudaron a concentrarse, a ordenar sus pensamientos antes de la inevitable conversación. Nina, tengo que pedirte disculpas, empezó Kevin cuando se sentaron a la mesa con las tazas de té caliente. Por todo lo que ha pasado hoy, por Tyra, por sus palabras, por no intervenir, por planear dejarme después de mi cumpleaños, añadió Nina en voz baja. Kevin se estremeció. Yo no es exactamente así. ¿Cómo? Explícamelo, Kevin, porque de verdad quiero entenderlo. Respiró hondo, ordenando sus ideas. Tyra y yo lo hablamos. No dejaba de presionarme, insistiendo en que te dejara. Decía que haríamos una gran pareja, que yo merecía más que una mujer ¿Qué? ¿Que trabaja de criada? Nina le ayudó a terminar la frase. Sí, Kevin bajó la cabeza. Ella sabía qué botones apretar. Mi vanidad, mi deseo de tener éxito, de avanzar en mi carrera. Y yo cedí. Miró a su mujer. Pero nunca decidí firmemente dejarte, Nina. Dudé. Una parte de mí quería estar con Tyra, con su energía, su ambición, la forma en que me admiraba. Y la otra parte todavía te quería. ¿Y qué es diferente ahora? Nina preguntó. ¿Qué salió de Tyra? En parte, admitió Kevin. Me siento como un completo idiota. Nos mintió a todos, incluido a mí. Todas las cosas que me atraían de ella, su éxito, su experiencia, su educación, resultaron ser mentiras. ¿Y yo, Kevin? Nina le miró directamente a los ojos. ¿De verdad te avergonzabas de mí, de mi trabajo? Kevin guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Lo entiendo, asintió Nina. Sabes, nunca me he avergonzado de mi trabajo. Sí, no es prestigioso, no es glamuroso, pero es un trabajo honrado que me permite pagarme los estudios y avanzar hacia mi meta, y estoy orgulloso de ello. Lo sé, dijo Kevin en voz baja, y eso es lo que siempre he admirado de ti, tu determinación, tu independencia. Pero a veces también era molesto. Tu orgullo, tu falta de voluntad para aceptar ayuda, incluso de mí, porque quería lograrlo todo por mí misma.
explicó Nina. No estar en deuda con nadie, ni siquiera contigo, especialmente a ti. Pero somos una familia, Nina. ¿No se trata de eso, de apoyarnos, de ayudarnos? Sí, pero sin menospreciar esa ayuda, sin utilizarla como palanca. Nina negó con la cabeza. Cada vez que te ofrecías a ayudarme con los gastos de la matrícula, sonaba como si me estuvieras haciendo un favor. Como si yo debiera estar agradecida de que tú, tan exitoso, condescendieras a ayudarme a mí, una simple criada. Kevin parecía realmente sorprendido. Yo no pensé que sonara así, pero es exactamente a lo que sonaba, suspiró Nina. Y por eso exactamente me negué. Quería que estuvieras orgulloso de mí, no que fueras condescendiente conmigo. Se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Fuera de la ventana había empezado a caer una fina lluvia. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, proporcionando un melancólico telón de fondo a su conversación. ¿Y ahora qué, Nina?, preguntó finalmente Kevin. Después de todo lo que ha pasado, ¿tenemos alguna posibilidad?, se preguntó Nina. Habían pasado tantas cosas en los últimos días, tanta verdad había salido a la luz. Su marido la había engañado, se disponía a marcharse, se avergonzaba de su trabajo. Y sin embargo, una parte de ella aún lo amaba. Recordaba cómo solía ser. No lo sé, respondió con sinceridad. Necesito tiempo para pensarlo. Y creo que tú también. Kevin asintió. Lo comprendo, y esperaré el tiempo que haga falta. ¿Y tu trabajo?, preguntó Nina. Después de lo que dijo papá sobre Tyra, ¿podrías tener problemas? Tal vez, se encogió de hombros Kevin. Robert probablemente investigará. Si resulta que Tyra realmente falsificó su documentación, la despedirán. ¿Y a mí? No lo sé. Probablemente me reprenderán por no investigarla más a fondo cuando la recomendé para el trabajo. ¿Tú la recomendaste? Nina enarcó las cejas, sorprendida. Sí, admitió Kevin. Nos conocimos en una conferencia y me impresionó. Le sugerí que enviara su currículum a nuestra empresa y hablé bien de ella con Robert. Sonrió con amargura. Otro error en mi larga lista de errores. Nina vio lo destrozado que estaba Kevin, lo perdido y confuso que estaba. Una parte de ella quería consolarlo, decirle que todo iría bien, pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que ambos necesitaban espacio para pensar. Creo que los dos necesitamos dormir, dijo finalmente. Hoy ha sido un día muy largo. Puedes tumbarte en el sofá del salón. Kevin asintió, aceptando su decisión. Gracias, Nina, por al menos hablar conmigo después de todo lo que he hecho. 6 años de matrimonio no se pueden tirar a la basura, Kevin, respondió ella en voz baja. Incluso después de una noche como la de hoy. Terminaron su té y se separaron. Nina al dormitorio, Kevin a la sala de estar. Tumbada en la cama, Nina repasó los acontecimientos de la noche. La humillación de las palabras de Tyra, el orgullo de su padre, el dolor de la traición de Kevin. Era una compleja maraña de emociones que aún tenía que desenredar. Pero una cosa que sabía con certeza era que nada volvería a ser lo mismo después de esta noche. Ni su matrimonio, ni su visión de sí misma. Su padre le había enseñado la importancia de valorarse a sí misma, su trabajo, su camino. Y esa era quizás la lección más importante que había aprendido en los últimos años. Con estos pensamientos, Nina cayó finalmente en un sueño intranquilo, mientras la lluvia otoñal seguía cayendo al otro lado de la ventana, borrando las huellas de aquella noche pesada, pero purificadora. La mañana siguiente a la fiesta de aniversario, recibió a Nina con la fría luz del otoño. Se despertó temprano, antes incluso de que sonara el despertador, sintiéndose extrañamente ligera, como si la exposición de la noche anterior a Tyra le hubiera quitado un peso invisible de encima. Kevin seguía dormido en el sofá de la sala de estar. Pudo oír su respiración tranquila cuando pasó junto a él y se dirigió a la cocina. Preparando café, Nina se preparó mentalmente para la inevitable conversación. Después de las revelaciones de ayer, tenía mucho que hablar con su marido. Ya no sentía resentimiento ni ira, solo cansancio y una tranquila determinación. Kevin apareció en la cocina mientras ella terminaba de desayunar. Parecía arrugado y triste, con ojeras y una expresión de culpabilidad en el rostro. «Buenos días», dijo en voz baja, dirigiéndose a la cafetera. «Buenos días». Nina levantó la vista de su tostada. «¿Estás bien?» «Sinceramente, pésimo.
Se sentó frente a ella con una taza de café. Casi no he dormido. No dejaba de pensar en lo de anoche. Nina asintió. Tenemos que hablar, Kevin. Hablar de verdad. Lo sé, respiró hondo. Ya te debo una explicación y una disculpa. Muchas disculpas. No necesito una disculpa, respondió Nina con calma. Quiero la verdad, toda la verdad. Kevin permaneció en silencio, haciendo girar la taza entre sus manos. Finalmente levantó la vista. Realmente he estado viendo a Tyra desde hace unos meses. Al principio solo era flirteo, nada serio. Ella me admiraba, mi posición en la empresa, halagaba mi ego. ¿Y después? Nina le miró sin emoción. Luego las cosas se complicaron. Empezó a hablar del futuro, de cómo podríamos estar juntos, sobre cómo no me entiendes, no aprecias mis ambiciones. ¿Y te lo creíste? Nina enarcó ligeramente una ceja. Sí, admitió Kevin, porque era más fácil creerlo que admitir que no era más que un hombre débil que había sucumbido a la tentación. Me estaba convirtiendo en el centro del mundo, Nina, a diferencia de ti, con tu independencia y autosuficiencia. ¿Así que el problema era que yo era demasiado independiente? Nina sonrió amargamente. ¿En no convertirte en el centro de mi universo? No, sí, no sé. Kevin se pasó una mano por el pelo. Es complicado. Una parte de mí admiraba tu fuerza, tu tenacidad, y la otra parte se sentía no deseada. Nunca me lo dijiste. ¿Me habrías escuchado? Siempre estabas tan ocupada, trabajando, estudiando, preparando exámenes. Apenas tenías tiempo para dormir, y mucho menos para hablar de sentimientos. Había algo de verdad en sus palabras, y Nina se dio cuenta. Efectivamente, había estado centrada en sus objetivos durante los últimos años, quizá en detrimento de la relación, pero eso no justificaba el engaño. Bueno, apartó el plato. Gracias por tu sinceridad, al menos por ahora. Nina, quiero tratar de hacer las cosas bien. Kevin se inclinó hacia adelante. Después de lo que pasó con Tyra, me di cuenta de lo mucho que había perdido por mi estupidez. Eres real, honesta, impulsada, y ella era un espejismo. No se trata de Tyra, Kevin. Nina negó con la cabeza. Se trata de nosotros. El hecho de que dejamos de ser compañeros hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo fuimos. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera del cristal, Indianápolis se estaba despertando, corriendo hacia un nuevo día. Llamé a mi padre esta mañana. Me ha ofrecido un trabajo en su bufete, asistente jurídico a tiempo parcial hasta que acabe la carrera. Eso es estupendo. Kevin parecía sorprendido. ¿Has dicho que sí? Sí, Nina se volvió hacia él. Y también le dije que me quedaría con él un tiempo. Necesito espacio, Kevin, tiempo para pensar las cosas. Kevin se enderezó, con el dolor reflejado en el rostro. ¿Me... ¿Me estás dejando? No lo sé, respondió Nina con sinceridad. Pero no puedo quedarme aquí ahora. Han pasado demasiadas cosas. Lo entiendo. Kevin bajó la cabeza. ¿Cuándo te vas? Esta noche. Tengo que recoger mis cosas y llamar al hotel, avisarles de que me han despedido. ¿Lo dejas? Kevin la miró. Por lo que dijo Tyra. No, respondió Nina con firmeza. Por la oferta de mi padre. Es una oportunidad de adquirir experiencia en el campo en el que quiero trabajar. Sería estúpida si la rechazara. Se sentaron en silencio, dándose cuenta de que su matrimonio, tal como lo habían conocido, había llegado a su fin. Nina no sintió ningún regodeo ni triunfo, solo la tranquila certeza de que estaba tomando la decisión correcta. ¿Te ayudo a hacer las maletas?, preguntó finalmente Kevin. No, gracias, sonrió Nina débilmente. Puedo arreglármelas sola. En esas sencillas palabras estaba toda la esencia de su relación. Por la tarde, Nathan Frost vino a recoger a su hija en su sedán plateado. Nina bajó con dos maletas, una con ropa y otra con libros y material de estudio. Kevin se quedó atrás, viéndola guardar sus cosas en el maletero. Nina se adelantó cuando ella estaba a punto de entrar en el coche. Lo siento mucho por todo. Lo sé, asintió. Te llamaré en unos días. Tendremos que hablar de asuntos prácticos. Kevin asintió comprensivo, pero no pudo ocultar la esperanza en su voz. ¿Entonces volveremos a hablar? Sí. Nina entró en el coche. ¿Hablar?
Permaneció en silencio todo el camino hasta la casa de su padre, mirando por la ventanilla la ciudad que pasaba a toda velocidad. Nathan no rompió el silencio, dando tiempo a su hija para pensar. Solo cuando llegaron a su acogedora casa de 2 plantas en las afueras, le preguntó en voz baja. ¿Estás bien, pequeña? Lo estaré, le dijo Nina con una leve sonrisa. Gracias por acogerme. Es tu casa, Nina, respondió Nathan con sencillez. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Su habitación era la misma que antes de casarse, luminosa, con estanterías a lo largo de las paredes y vistas al pequeño jardín. Nina colocó sus cosas, colgó su ropa en el armario, ordenó sus libros. Cada acción era un pequeño paso hacia una nueva vida. A la mañana siguiente se despertó con una sensación de libertad y nuevas posibilidades. Bajó a la cocina y encontró a su padre preparando el desayuno. Huevos revueltos y bacon, como cuando era niña. Buenos días, sonrió Nathan. ¿Has dormido bien? Mejor que en meses, admitió Nina, sentándose a la mesa. ¿Cuándo tengo que ir al despacho? Tómate tu tiempo. Nathan le puso un plato delante. Tómate unos días, instálate. El lunes estará bien. Gracias, pero prefiero empezar hoy. Nina dio un sorbo a su café. Necesito algo que me mantenga la cabeza ocupada. Nathan asintió comprensivo. En ese caso te espero en el despacho a las 10. Te he preparado unos cuantos casos, nada complicado, para empezar. El despacho del bufete Frost y Asociados estaba en un moderno edificio del centro de Indianápolis. Nina nunca había estado allí. Su padre prefería mantener separados el trabajo y la vida familiar. Ahora, al cruzar las puertas de cristal con el logotipo del bufete, sintió una mezcla de emoción y orgullo. La recepcionista, una mujer de mediana edad y rostro amable, la saludó con una sonrisa. «Buenos días. Tú debes de ser Nina», se levantó de detrás de su escritorio. «Soy Margaret. Nathan me avisó de que venías. Deja que te enseñe tu despacho». «¿Oficina?» Nina se sorprendió. «Pensé que solo iba a tener un espacio de trabajo en algún lugar de la zona común». Margaret sonrió. Nathan insistió en una oficina separada. Dijo que necesitabas espacio para estudiar entre tarea y tarea. La pequeña pero acogedora oficina estaba al lado del despacho de su padre. Un ordenador de última generación, una silla cómoda, una estantería ya repleta de literatura jurídica. Todo indicaba que su llegada había sido cuidadosamente preparada. «¿Qué te parece?» Nathan apareció en la puerta, observando la reacción de su hija. «Es increíble», admitió Nina, pasando la mano por la superficie lisa de la mesa. «Pero no estoy segura de merecer que me traten así. Quiero decir, ni siquiera soy abogada todavía». «Lo serás dentro de un año», dijo Nathan con confianza. «Y te mereces algo mejor, Nina. Siempre lo has merecido». No solo había amor paternal en sus palabras, sino un respeto profesional que significaba más para Nina que cualquier bien material. «Gracias», abrazó a su padre. «No te defraudaré». «Sé que no lo harás», sonrió Nathan. «Ahora vamos a trabajar. Hay una carpeta en tu escritorio con el expediente del primer caso. Nada complicado, pero que requiere atención al detalle. Revisa el contrato para ver si hay trampas». Nina asintió, poniéndose ya manos a la obra. «Lo haré». El trabajo resultó ser exactamente lo que necesitaba. Sumergida en documentos jurídicos, analizando contratos, investigando precedentes, se olvidó de los problemas personales. Cada día le planteaba nuevos retos y nuevas perspectivas. Su padre no le hacía ningún favor. Exigía la misma profesionalidad que a los demás empleados del bufete, pero siempre estaba dispuesto a ayudar con consejos. Una semana después de la mudanza, Nina se encontró por fin con Kevin en un lugar neutral, una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Tenía un aspecto demacrado, con barba incipiente en las mejillas y una mirada apagada. «¿Cómo estás?», le preguntó mientras se sentaban a la mesa. «Bien», respondió Nina con sinceridad. «Trabajo para mi padre y sigo estudiando». «¿Y tú?» «No mucho», admitió Kevin. «Problemas en el trabajo después de la historia de Tyra. Resulta que en realidad falsificó documentos cuando la contrataron. La despidieron y a mí me amonestaron por recomendarla sin la debida investigación». «Lo siento», dijo Nina, y era verdad. A pesar de todo lo que había pasado, ella no le deseaba ningún mal. «Yo no», sonrió Kevin con amargura. «Me lo merecía, como tantas otras cosas». Se quedaron en silencio un momento, sorbiendo su café.
Finalmente, Nina sacó una carpeta de su bolso. He preparado los papeles del divorcio, dijo en voz baja pero firme. De mutuo acuerdo, sin reclamaciones innecesarias. No tengo derecho al piso ni a otras propiedades, solo a mis pertenencias personales. Kevin se quedó mirando la carpeta durante un largo momento, dudando si cogerla o no. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿No podemos volver a intentarlo? Estoy seguro. Nina le miró directamente a los ojos. Lo que pasó en tu fiesta de cumpleaños solo abrió problemas que han existido durante años. Somos demasiado diferentes, Kevin. Queremos cosas distintas de la vida. Todavía te quiero, dijo en voz baja. Tal vez, Nina asintió ligeramente. Pero el amor no basta. También necesitas respeto, confianza, valores compartidos. Y eso ya no lo tenemos. Kevin recogió por fin la carpeta. Revisaré los archivos. Pero que sepas que no tengo prisa por hacerlo, Nina. Sigo esperando que cambies de opinión. No lo haré, dijo ella en voz baja pero con firmeza. Es lo mejor para los dos, Kevin. Un nuevo comienzo. Una fina llovizna caía fuera cuando salieron de la cafetería. Kevin se ofreció a llevarla, pero Nina se negó. Quería caminar, pensar, sentir la libertad que suponía tomar decisiones importantes. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida de Nina adquirió un nuevo ritmo. Trabajo en un bufete de abogados, estudios universitarios, tardes con su padre o reuniones esporádicas con amigos. Estaba floreciendo, liberada de la tensión de un matrimonio fracasado. Un día, al revisar el correo, encontró un sobre con los papeles del divorcio firmados por Kevin y legalizados ante notario. Adjunta había una breve nota. Tenías razón. Te deseo que seas feliz. K. Nina se quedó largo rato mirando los papeles, que simbolizaban el final de un capítulo de su vida y el comienzo de otro. No había amargura ni arrepentimiento, solo una tranquila aceptación y gratitud por las lecciones que esta experiencia le había enseñado. 3 meses después de mudarse con su padre, Nina estaba sentada en su despacho trabajando en un dictamen sobre un caso de infracción de derechos de autor. Era su primer encargo serio. Su padre le había confiado la preparación de un análisis jurídico completo para presentarlo al cliente. Llamaron a la puerta y Nathan entró. ¿Cómo va el trabajo? Casi terminado, sonrió Nina, apartándose del ordenador. Connie, creo que me he encontrado algunos precedentes que podrían ayudar a nuestro cliente. Genial, Nathan se sentó frente a ella. Por cierto, ha llamado el profesor Calides. Dijo que tu trabajo sobre derecho contractual era el mejor de la clase. Te recomendó para unas prácticas en el juzgado del condado el próximo verano. ¿En serio? Nina no podía ocultar su alegre emoción. Es una oportunidad increíble. Te lo has ganado. Nathan miró a su hija con indisimulado orgullo. Con tu trabajo duro, tu perseverancia. Nina sonrió pensativa. Sabes, a menudo pienso en aquella noche, en el cumpleaños de Kevin. La forma en que Tyra se burló de mi trabajo de criada. ¿Cómo dijo que lo haría toda mi vida? Ahora mírate, Nathan le apretó la mano. Paralegal en un bufete respetado, la mejor estudiante del curso, futura pasante del tribunal de circuito. Y todo gracias a mi propio esfuerzo. Y a tu apoyo, añadió Nina. No sé dónde estaría sin ti. Papá. Lo harías bien, dijo Nathan con confianza. Siempre te las arreglas. Aquella tarde, Nina paseó por las calles de Indianápolis, disfrutando del cálido aire primaveral. La ciudad parecía diferente, más abierta, llena de posibilidades. O tal vez ella misma, su visión del mundo, había cambiado. Al pasar por delante del Hotel Marriott, donde una vez había trabajado como camarera, Nina se detuvo. Aquella época de su vida le parecía lejana, como si le hubiera sucedido a otra persona. Sin embargo, no se avergonzaba de ello ni trataba de olvidarlo. Aquellos años de duro trabajo le habían enseñado a apreciar cada oportunidad, cada paso adelante. En el vestíbulo del hotel se encontró con Eleanor, su antigua colega y mentora. La anciana se iluminó al reconocer a Nina. «Mi niña, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus estudios?» «Bien, Eleanor», la abrazó Nina. «Estoy terminando el último curso. También estoy trabajando en el bufete de mi padre». «Lo sabía». Eleanor asintió orgullosa. «Naso, siempre dije que llegarías lejos.
¿Y cómo está tu marido? ¿Ese niño bonito narcisista? Estamos divorciados, respondió Nina con sencillez. Es mejor para los dos. Eleanor asintió comprensiva, sin hacer demasiadas preguntas. Bueno, a veces tienes que dejar ir una cosa para liberar tus manos, para algo mejor. Esas palabras resonaron en la mente de Nina mientras continuaba su camino. Efectivamente, a veces hay que tener el valor de dejar ir el pasado para seguir adelante. Su matrimonio con Kevin había sido un error, pero un error que la llevó a crecer y a descubrirse a sí misma. Después de caminar otra manzana, Nina se detuvo frente a una librería. En el escaparate había un nuevo libro sobre derecho laboral, un tema que le interesaba especialmente. Sin dudarlo, entró y compró el libro. Una inversión en su futuro, en su carrera, en sus sueños. Al salir de la tienda, Nina levanta los ojos al cielo. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando los edificios de la ciudad en tonos dorados. La vida no siempre sale como la planeamos. A veces presenta giros inesperados, retos, decepciones. Pero son esos momentos los que nos moldean, nos hacen más fuertes, más sabios. Nina Mallory caminaba por las calles de Indianápolis con la cabeza alta, paso seguro y una leve sonrisa en los labios. Sabía quién era y lo que quería. Conocía el valor del trabajo honrado y de sus propios logros. Y lo que es más importante, creía en sí misma, en su fuerza, en su futuro. Por delante tenía el último año de sus estudios, unas prácticas en un juzgado, posiblemente un trabajo en un prestigioso bufete de abogados o incluso abrir su propia consulta. Tenía toda una vida por delante, llena de oportunidades, y Nina estaba preparada para ello, no como la esposa de Kevin Mallory ni como la hija de Nathan Frost, sino como una mujer independiente y segura de sí misma que había encontrado su vocación y su lugar en el mundo. Lo que empezó como un momento humillante en la fiesta de cumpleaños de Kevin se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Las palabras de Tira, trabajarás como una vulgar criada toda tu vida, y la intervención de su padre fueron el catalizador del cambio, el impulso para un nuevo comienzo. Al volver a casa de su padre, Nina sintió una profunda gratitud por todas las pruebas y lecciones que el destino le había enseñado. Habían hecho de ella la persona que era hoy, y era una persona de la que podía estar orgullosa.